¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos la revisión de las informaciones en CNN Tarde y vamos a partir en la comuna de Quilicura. Ahí tenemos y retomamos la comunicación con María Paz Ortiz, que está en el sector de Locusat, donde sabemos que han tenido que experimentar muchas de las personas que recién ahí una de las mayores afectaciones. Así que veamos in situ qué está pasando con los trabajos, sobre todo para poder despejar la gran cantidad de agua que se acumuló ahí. Así que tú nos vas a contar más. ¿Qué tal, María Paz? Hola Vivi, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, están limpiando en este momento, hay cuadrillas del municipio, están limpiando, están mojando nuevamente, pero es porque hay que sanitizar, hay que recordar que cuando hablamos de agua, de viviendas anegadas, no solo es agua de lluvia, es agua también servida, es agua de alcantarillas, es agua con heces fecales, para decirlo así, porque eso es lo que vivieron los vecinos durante toda la noche. A eso de las 8 nos decían que se pudo despejar este sector con las motobombas, pero desde las 8 entonces que están limpiando el interior de sus viviendas. Entonces es bien complejo, hemos estado aquí durante toda la mañana, llegaron las autoridades también para esclarecer por qué se llega hasta ese extremo, por qué tan crítico también en este lugar. Y esta es una calle, como puedes ver, que se anegaba anteriormente. Y de hecho acá, donde estamos pisando nosotros, iba un canal. Y esto luego se entubó, se dejó bajo tierra, por decirlo así, se dejó una canaleta pero subterránea. Y acá en la esquina donde te va a mostrar Raúl hay una construcción y se ven esas viviendas que de hecho ya están listas. Cuando nosotros llegamos esos portones estaban abiertos y se podía ver hacia adentro. Ahora está cerrado el portón de acá y los vecinos culpan y dicen que la situación se volvió compleja por esta construcción, porque había un sumidero. Acá hay que recordar entonces que estaba el canal y en la esquina había un montículo y estaba también entonces una especie de recolector. Eso se tapó cuando llegó la constructora, eso es lo que nos dicen los vecinos. Ellos lamentablemente estaban acostumbrados a que el agua llegara a sus jardines, por ejemplo, con grandes lluvias. Me mostraban imágenes y fotografías del 2020, donde también hubo un sistema frontal grande y el agua en algunas de estas casas ingresó también, pero no en la magnitud de ahora. Hay vecinos que nos mostraban que el agua llegó al patio, o sea, el agua atravesó toda la casa, llegó hasta el patio. Eso no había ocurrido nunca y el problema también acá es que estas viviendas, algunos vecinos tenían, los más afectados lamentablemente, tenían también sus negocios, tenían negocios para sustentarse en el interior de las casas y en esos casos lamentablemente perdieron todo, perdieron sustento y perdieron también sus enseres. Hace un rato atrás estaban acá los camiones porque se dispusieron también camiones para llevarse, por ejemplo, camas en perfectas condiciones pero mojadas enteras. Colchones empapados, nosotros entramos a viviendas donde pisábamos y se chapoteaba todavía. Ahora se agradece el sol porque en la mañana hacía mucho frío. Los vecinos estaban trabajando toda la noche sin dormir. Y hay familias en donde los niños, por ejemplo, están en este momento en viviendas de familiares porque no es compatible también con la salud, ¿no? Y acá están ya en proceso de sanitizar algunos sectores porque esa también es la otra preocupación, ¿no? Que finalmente ingresó a las viviendas. Aquí hay una suerte de resumidero donde también trabajó el camión hace un rato, vieron las autoridades, pero acá también hay acusaciones cruzadas. Estaba la alcaldesa de la comuna que decía, le preguntábamos si esto era tan problemático y si los vecinos también estaban avisando y culpan a la constructora porque se otorgaron los permisos para poder construir. Acá hay más de 2.000 viviendas, el proyecto que está acá donde está cerrado. Y nos decía, lo que responde la alcaldesa es que el Servio es que no otorga los permisos. Y Servio estaba precisamente también en este punto de presa. Y le preguntábamos a ellos y nos decía que ellos son una parte, por supuesto, de todo el entramado, ¿no? que permite levantar un proyecto de esta envergadura. Y que el municipio también, por supuesto, otorga permiso. Así que pasemos a revisar lo que decía entonces tanto la alcaldesa, porque lo que se determinó ahora también en concreto es que esta construcción va a estar suspendida. Se suspende obra, dijo la alcaldesa, porque no puede ser hasta que veamos también cuál es la responsabilidad, porque lo que encuentra Servio en este lugar es que también habían tomas de agua, lugares donde va a parar el agua lluvia, que estaban también tapados con material de construcción. Vamos a paralizar las obras de esta inmobiliaria hasta que tengan una solución real. Estas son zonas inundables que hemos pedido una y otra vez que no se generen proyectos inmobiliarios en las zonas inundables porque
van a tener este tipo de problemáticas los vecinos que además ya habitan en esta zona. Y no me quiero imaginar lo que pueda pasar en unos años más con esos vecinos si no se toman hoy día las medidas necesarias. Pero ya vienen dadas las autorizaciones desde Serviu. Nosotros, ¿qué es lo que solicitamos? La documentación que dice que vienen todas las autorizaciones, cumple con las diferentes etapas y se firma. Ahí escuchábamos entonces a la alcaldesa Vivi, que ella dice, nosotros de alguna forma no tenemos la responsabilidad, el Serviu dice que no es tan así, pero entonces se suspende esta construcción que además, si uno cuando estaba abierto este portón podíamos ver hacia adentro, están pendientes, entonces el agua se acumuló aún más. Y era en esta terminación, en esta calle, donde termina esta calle, que había entonces un recolector, que ahora también lo que dicen es que van a buscar la manera de volver a construir uno. Serviu vino a ver también el terreno para comprometerse y hablaba de por lo menos un plazo de 2 meses para poder entregar esa solución y poder retomar también la obra, que como te decía, las viviendas están prácticamente casi listas. Pasemos a revisar también lo que decía la autoridad. Lamentablemente nos encontramos hoy día con un sumidero tapado, con cámaras tapadas y sumideros que están absolutamente colapsados. Este siempre ha sido un punto bajo, siempre ha tenido un problema de inundación, nunca al nivel de afectaciones de las viviendas, que es el gran problema que tuvimos hoy día. Vamos nosotros como Serviu a conversar con la constructora y ver alguna obra de ejecución rápida que podamos hacer para paliar, digamos, las próximas lluvias que se vengan mientras está sucediendo esto. Además, lo vamos a incorporar como un punto crítico dentro de la región, por lo tanto vamos a poner nuestros camiones hidrojet y nuestras bombas acá instaladas, digamos, como punto crítico en la próxima lluvia. Y a largo plazo es el reforzar y ejecutar un colector definitivo por calle Lo Cruzat que nos permita de alguna manera evitar este problema de manera definitiva. Estaba entonces, claro, lo importante es generar soluciones de manera definitiva, decían también las autoridades, y ver también cómo va a convivir entonces este proyecto nuevo con las viviendas, pero los vecinos decían, si ya era crítico antes cuando comenzaron a construir, tratamos de detener que esto se construyera, porque además hablan de un humedal en este sector, por lo tanto dicen el agua siempre busca su curso, incluso advierten de que podría ocurrir también al interior de este condominio una situación muy parecida a lo que ocurre acá y que pasaba también cada año, pero no en la magnitud que se vio ahora. Se determinó también a nivel de autoridades de gobierno regional y también de gobierno central, porque estaba la delegada presidencial presente, pero de volver un punto crítico para siguientes emergencias en materia también de sistemas frontales. Va a ser un punto crítico, que quiere decir que hasta acá van a llegar entonces con monitoreo previo y van a haber motobombas también de manera constante en tu sistema frontal para poder sacar el agua, entendiendo que esto, mientras no haya una manera de sacar el agua con otro recolector, va a seguir probablemente ocurriendo. Escuchemos lo que decía el gobernador y lo que decía la delegada esta mañana. Aquí es un trabajo en equipo para, por un lado, fiscalizar que las empresas hagan lo que corresponde y, segundo, hacer las obras para que esto no se vuelva a repetir. La gente no puede ni tiene que sufrir lo que sufrió ayer, teniendo los recursos que tenemos como Estado. El informe preliminar que ha dado el director del Serviu es que los sumideros que tienen que estar en buen estado estaban tapados de material de construcción. La única empresa que está construyendo aquí es la que está acá al frente. Nosotros vamos a presentar una acción primero ante el juzgado de policía local para que se decrete la infracción que hemos señalado y después evaluar otras acciones legales ante los tribunales civiles para que se indemnice a las familias. Cerca de 80 puntos en cada sistema frontal, que son los más críticos, y luego se va complementando con otros lugares que los mismos municipios levantan. Porque ustedes bien saben, son 52 comunas, son muchos lugares en los que hay cierto grado de afectación. La ciudad de Santiago no fue una ciudad que fue planificada a escala humana y no son problemas que ustedes pueden haber visto que se da solo en nuestro sistema frontal. Y por lo mismo, este lugar, que haya sido el único lugar que tuvo este nivel de afectación, muestra que hubo un problema de fondo que tiene que ser sancionado, y por lo tanto vamos a utilizar todos los mecanismos que existen. Lo que quiero decir, y estoy tratando de explicar, es que hay muchísimos lugares en la región, y creo que acá también cabe la responsabilidad empresarial, y en eso también hay que ser implacables, en que las personas que no cumplen las leyes tienen que ser sancionadas. Ahí escuchábamos, claro, la delegada que habla también de las responsabilidades entonces de la constructora. Hay varios actores acá que apuntan directamente acá a esta construcción. Se va a tener que revisar entonces también los permisos, ver dónde está también esa negligencia y por qué se tapa entonces un resumidero o un colector de agua, que dicen los vecinos es lo que provoca esta situación, porque había ocurrido antes, pero no en esta magnitud. Ahora, tampoco es normal que se anegue una calle cada vez que llueva, y en esa
que los vecinos no puedan cruzar de lado a lado. Y eso también de alguna forma se había normalizado porque decían que cada vez que iban a pedir ayuda tampoco los escuchaban, decían que el municipio tampoco escuchó de manera previa, y acá hablaban, por ejemplo, Mariela, que vive acá con su padre, que es un señor mayor, nos decía, nos pasaba siempre que se nos anegara el jardín, pero como era el jardín nosotros secábamos y no había problema. Pero también ahí habla de algo que no debería ocurrir y que estaba ocurriendo, y que además ahora no se tomó en cuenta para prepararse también para este sistema frontal. Escuchemos también lo que decía Senapred, porque como te decía, esto ahora va a ser un punto crítico. Eso también tiene que ver con coordinación con Senapred, pero acá hablaban de un balance y dicen que la ciudad responde. ¿Qué tanto responde una ciudad? Preguntábamos también, ¿no? Cuando tenemos la cantidad de personas sin luz cada día, 13.000 personas era en algún momento el balance, y además con viviendas, en este caso acá son 20 las viviendas que fueron afectadas. ¿Se responde realmente cuando ocurre eso con una lluvia? Escuchemos lo que decía Senapred. 2 sistemas frontales sucesivos, cerca de 100 milímetros en el valle. La infraestructura ya está siendo superada por la cantidad de agua, tanto por aguas lluvias como también es cosa ver cómo ha crecido la ciudad y la cantidad de personas que habitan la ciudad. Por lo tanto, también el tema de los colectores de aguas servidas también es un temazo que abordar, digamos. Pero evidentemente, cuando se conjugan precipitaciones intensas, nieve y vientos, sucede lo que pasó en el sistema frontal anterior, en el cual tuvimos 400.000 clientes o 300.000 clientes sin energía eléctrica, y en esta vuelta no pasamos de los 11.000. Pero de alguna manera hay que ir viendo de qué forma como país y como región vamos teniendo infraestructura resiliente. Y eso es un trabajo intersectorial, es un trabajo, una visión de ciudad, de país, que hay que ir enfrentando paulatinamente. Ahí está entonces también el análisis de las autoridades, Vivi, pero es complejo. Acá son las viviendas más afectadas. En esta de la esquina había un negocio que también las máquinas se perdieron, habían congeladoras, cosas que cuesta volver a comprar, que se compran con esfuerzo y se perdieron. Por lo tanto, ahí también hay un sustento directo, además de la afectación en la vivienda. Es una madre soltera con 2 hijos que en este momento están en casas de familiares porque evidentemente no pueden estar en este lugar. Acá en la vivienda de al lado hay una persona mayor también que evidentemente tampoco quiere dejar su casa sola, que quería volver rápidamente a pesar de el agua. El agua, Vivi, para que te hagas una idea, llegaba hasta acá, hasta este punto, porque medimos y me llegaba un poco a la rodilla según las marcas que hay al interior. Ese es el nivel de agua que había en este punto. Acá pusieron sacos en la entrada, pudieron sortearlo de mejor manera. Allá es bien dramático porque hay un vecino que tenía también un negocio que solo estaba esperando la patente y era un negocio de comida rápida. Tenía también las máquinas que son caras, freidoras, refrigeradores, más congeladoras, y me decía que se le mojó todo. Y entramos nosotros a verlo, tenemos las imágenes y se mojó todo, además de sus 2 vehículos. O sea, acá estamos hablando de mucho dinero también que se pierde. Las autoridades hablaron de ayudas económicas para las 7 familias más afectadas, de 5 millones de pesos, de 1 millón para las otras 12 o 13 familias que fueron afectadas, pero el cálculo que hacen los vecinos no da con esa suma, porque dicen en algunos casos es mucho mayor. Entonces es bien dramático, además cuando se trata de afectación de vehículos, de sustento y además de vivienda. Entonces quedan un poco con las manos bien cruzadas. Ahora se está limpiando, como te decía, pero pasemos a escuchar también parte de ese relato de esta mañana, que por suerte ahora hay sol, se puede a lo mejor secar un poco las cosas más rápido, pero la mañana era una mañana muy fría y también muy triste para los vecinos de Lo Cruzado. Fue pérdida total. Yo no alcancé a sacar nada, absolutamente nada. Perdí lo que es maquinaria de trabajo, las camas, living, todo. Perdí todo. El 2020 entró el agua, pero hasta el living solamente, jamás hasta atrás. Pero ahora como se tapó ese canal que hay ahí, pasó esto, pues. Pero nunca nos han dado ninguna solución. El problema que tenemos acá y la consecuencia que nosotros recibimos es el proyecto de estas casas, que son 2.690 casas. Aquí se presentó una declaración de impacto ambiental y nos fuimos escuchados como vecinos las consecuencias que iba a traer, porque todos los terrenos que están acá atrás pertenecen a un humedal. Son terrenos inundables. Le sacamos los asientos porque en las primeras lluvias, la del primer día, se inundó.
pero no llegó al motor, no llegó, solamente se había mojado un poco adentro, pero con lo de ayer, mire cómo quedó. Es más, el motor no estaba así, se cayó, fíjense los banquillos, se cayó del banquillo porque lo movió el agua, movió el auto, se cayó el banquillo y mire, no sé, calculo que prácticamente es pérdida total porque reparar el motor completo, mire, se mojó el alternador, se mojó por dentro, no sé, hay como 3 millones y ay, cuánto más adentro, todo lo que se mojó, el otro auto también que hay que desarmarlo entero. Ahí está, entonces, Vivi, claro, y es bien dramático porque ese mismo vecino que estaba mostrando el auto recién es el vecino que tenía también su negocio listo. Ese emprendimiento familiar, me mostró hasta el letrero y se mojó todo, absolutamente. Y claro, ahora está el miedo de todos de volver a enchufar las cosas, por supuesto hay que esperar, pero dicen probablemente si lo intentamos tampoco van a aprender. Hay estufas también, las personas acá mayores se calefaccionaban también, no sé, son estufas caras, todo se perdió porque tampoco hubo tiempo de reacción. La vecina de la esquina que te comentaba tiene sus 2 niños, ella estaba acostada en su cama con su hija pequeña porque hacía frío y su hermana la llamó para darle cuenta de que la televisión estaba apareciendo esta calle como anegada. Ella se levanta a mirar y lo que pisa es de la rodilla hacia abajo agua. Por lo tanto, tampoco hubo tiempo de poder sacar, de salvar cosas, de poner cosas en alto. Otros vecinos estaban trabajando, entonces fue bien complejo, así que ahora hay que establecer también las responsabilidades pertinentes. Acá habían declaraciones y responsabilidades cruzadas, pero lo importante es determinar que esto no vuelva a ocurrir, que se llegue también a una solución más allá de la emergencia, decir que esto es punto crítico, que van a ver acá la maquinaria necesaria para sacar el agua. La idea es que el agua no se acumule. Eso es lo normal, que los vecinos no tengan que normalizar que sus jardines se aneguen cada vez que llueve un poco o que el agua llegue al living de las casas. Así que vamos a quedar pendiente también de cómo se resuelve esto y de esas responsabilidades, porque sin duda también si apuntan todos a la constructora, lo mínimo que también se puede hacer es compensar, buscar una manera de compensar a los vecinos que acá sufrieron las consecuencias. Claro, de repente esto es muy inmobiliario, sabemos que tienen estas consecuencias que toman tiempo, por ejemplo, todas estas indemnizaciones, toda esta búsqueda de explicación, un peloteo constante, podríamos decir, en quiénes son efectivamente los que tienen que responder ante todos estos daños, además la dificultad, personas enfermas, la humedad, y con el temor que esto probablemente se va a volver a repetir. O sea, estamos recién en mayo, nos queda junio, julio, que son meses donde probablemente estos sistemas se van a dar nuevamente, la crisis climática los agudiza, entonces de alguna forma hay que tomar lecciones, ¿no?, de lo que muchos vecinos comentaban ahí, que esto ocurre cada vez que hay un evento y ni siquiera tanta intensidad, que hay precipitaciones, así que ojalá, bueno, ahora se pueda responder a la emergencia más inmediata, pero buscar a los responsables y también que haya algún tipo de compensación y explicación válida, que por lo menos dé una cierta tranquilidad a quienes precisamente residen en este lugar y que no vuelva a repetir. Así que muchas gracias por todo este reporte y despacho, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao.